Hoy, la inestabilidad está a la orden del día, y según nos vamos haciendo más mayores y agarramos más conciencia con la existencia, entendemos lo fugaz y frágil que en realidad es el mundo que creíamos conocer. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si se cayese el sistema en el que vivimos? Hoy hablamos del crack financiero del 29, el año en el que se desplomó el mundo. A finales de la década de 1920, Estados Unidos vivía un periodo de prosperidad y transformación acelerada. Eran los llamados felices años 20, una era de consumo masivo, avances tecnológicos y fe ciega en el progreso. La radio, el cine, los automóviles y los electrodomésticos cambiaban el día a día, las ciudades crecían, las fábricas no paraban y la bolsa de valores parecía una escalera que solo subía. La Primera Guerra Mundial había dejado a Europa endeudada y económicamente débil, mientras Estados Unidos se alzaba como potencia industrial y financiera. La bolsa de Nueva York, especialmente el índice Dow Jones, se convirtió en un símbolo de éxito y oportunidad. Millones de personas, desde grandes inversores hasta ciudadanos comunes, comenzaron a especular comprando acciones. Lo hacían muchas veces sin comprender el funcionamiento real del mercado, confiando únicamente en que las acciones seguirían subiendo. Uno de los mecanismos más peligrosos fue llamado buying on margin, es decir, comprar acciones a crédito. Se pagaba solo una parte del valor y se pedía prestado el resto, con la esperanza de vender luego más caro y saldar la deuda. Era una práctica extendida y tolerada, que inflaba artificialmente los precios de las acciones muy por encima del valor real de las empresas. Ayúdame a inflar el número de likes y suscriptores para que este canal siga creciendo y llegue a gente tan curiosa e interesada por la historia como tú. Gracias a vuestras suscripciones podré seguir creando más y más contenido. Durante 1928 y principios de 1929, el mercado bursátil alcanzó máximos históricos. Parecía una bonanza sin fin, pero a lo largo de septiembre comenzaron a surgir señales de advertencia. Algunos economistas alertaban del peligro de una burbuja especulativa, pero sus voces eran ignoradas o ridiculizadas. La lógica dominante era que la economía había entrado en una nueva era, donde las crisis eran cosa del pasado. Pero todo cambió en octubre de 1929. El jueves 24 de octubre, conocido después como el Jueves Negro, se produjo una venta masiva de acciones. Ese día, más de 12 millones de acciones cambiaron de manos, muchas a precios muy inferiores a los días anteriores. El pánico se apoderó de Wall Street. Multitudes se congregaron frente a la bolsa, mientras en su interior, corredores de bolsa gritaban desesperadamente tratando de vender lo que pudieran. Los principales bancos del país intentaron frenar el colapso comprando acciones para estabilizar el mercado, como una maniobra coordinada para restaurar la confianza. Por un momento pareció funcionar, pero la calma duró poco. El lunes 28 y el martes 29 de octubre, conocidos como el lunes negro y el martes negro, el mercado colapsó por completo. Las ventas masivas continuaron y los precios se desplomaron sin control. En total, se perdieron más de 30.000 millones de dólares en valor bursátil en apenas unos días, una cantidad superior al presupuesto federal de los Estados Unidos en ese momento. El impacto fue inmediato y devastador. Miles de personas lo perdieron todo. Las fortunas desaparecieron de la noche a la mañana. Muchos, incapaces de asumir sus pérdidas, se suicidaron. Bancos, empresas y fábricas
quebraron por todo el país. El crédito se congeló, la economía se paralizó. Lo que empezó como una crisis financiera se convirtió en una crisis económica global. La Gran Depresión había comenzado. Si te gustan las inversiones, puedes invertir en mi arte. Te dejo el link directo a mi tienda online en la caja de descripción y en el comentario fijado. Durante los años siguientes, el desempleo en Estados Unidos alcanzó niveles históricos, llegando al 25% en su punto más alto. Las filas de desempleados se hicieron parte del paisaje urbano. Familias enteras quedaron sin hogar. Los campos del Medio Oeste sufrieron una sequía devastadora, conocida como el Dust Bowl, obligando a miles a emigrar buscando trabajo. El Estado, inicialmente, no supo cómo responder. El presidente Herbert Hoover creía que el mercado se corregiría solo y se mostró reticente a intervenir. Esta falta de acción agravó la situación. No fue hasta la llegada de Franklin D. Roosevelt a la presidencia en 1933 que el gobierno federal tomó medidas drásticas. Con su programa del New Deal, Roosevelt impulsó reformas económicas, obras públicas, ayuda directa y la creación de organismos de control para evitar futuros colapsos, como la SEC, Comisión de Bolsa y Valores, y la FDIC, que garantizaba los depósitos bancarios. Pero la Gran Depresión no fue solo un fenómeno estadounidense. Dado que Estados Unidos era el principal prestamista y socio comercial de buena parte del mundo, la crisis se propagó rápidamente. En Europa, muchos países ya debilitados por las secuelas de la guerra vieron colapsar sus economías. En Alemania, el desempleo y la desesperación alimentaron el resentimiento, lo que favoreció el ascenso de partidos extremistas como el nazismo. En América Latina, la caída en la demanda de exportaciones como café, azúcar, cobre o carne provocó recesiones severas. Países como Argentina, Brasil o Chile sufrieron crisis bancarias y políticas. Algunos comenzaron a adoptar modelos económicos más proteccionistas o nacionalistas. La sociedad en general perdió la confianza en el sistema financiero. Las imágenes de banqueros arruinados, fábricas cerradas y niños hambrientos marcaron una generación. También fue un golpe psicológico. La creencia en el progreso sin límites se resquebrajó. La noción de que el mercado podía autorregularse sin intervención quedó profundamente cuestionada. El crack del 29 fue más que una caída de la bolsa, fue un punto de inflexión histórico. Transformó la relación entre Estado y economía, entre ciudadanía y poder financiero, y aunque muchas reformas surgieron de aquella crisis, también dejó abierta la herida que, en parte, conduciría al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿puede volver a ocurrir una crisis así? La respuesta es sí. Una crisis financiera global podría volver a repetirse. Desde 1929, el sistema financiero ha evolucionado y se han creado mecanismos de control, pero la lógica del capital, la especulación y la confianza siguen siendo los pilares del sistema. Si alguno de ellos falla, el riesgo de colapso regresa. De hecho, ya hemos vivido otras grandes crisis como en 1987 con el lunes negro, en el año 2000 con la explosión de la burbuja de las .com y en 2008 con la crisis de las hipotecas subprime, que casi colapsa el sistema global. Hoy, en 2025, casi 100 años después, el mundo vive una época de fragilidad económica y tensión geopolítica con altos niveles de deuda pública y privada en muchos países, inflación elevada en varios lugares del mundo, tensiones internacionales, especialmente entre Estados Unidos y China, y conflictos como los de Ucrania o Medio Oriente, fragilidad del sistema financiero global con bancos y fondos de intervención muy interconectados, y un crecimiento económico desigual, donde las brechas entre ricos y pobres
se han ampliado. Además, hay nuevas amenazas: los algoritmos bursátiles, las criptomonedas y la especulación global en tiempo real, que pueden generar movimientos masivos en cuestión de segundos. La gran pregunta no es solo si ocurrirá otra crisis, sino si estaremos preparados para enfrentarla. El crack del 29 nos dejó una lección clara: la economía no puede sostenerse sobre el optimismo, el crédito fácil y la especulación. Necesita regulación, responsabilidad y una visión de largo plazo. Como dijo Mark Twain, la historia no se repite, pero rima. Quizás la lección más inquietante del crack del 29 no es lo que ocurrió entonces, sino lo que podría estar repitiéndose ahora. Porque en un mundo donde los mercados dictan el destino de millones, volvemos a ver cómo ciertos líderes, elegidos o no, se alían con oligarquías económicas, concentrando el poder en pocas manos mientras las clases medias y bajas soportan el peso de la crisis. ¿Estamos acaso presenciando los primeros compases de un nuevo derrumbe disfrazado de estabilidad, donde la codicia vuelve a escribirse con mayúsculas y la historia, una vez más, está lista para rimar?